las banderas de estas tribus. Amén. O sea, wow, o sea. Yo creo que ese es un estudio que tendremos que investigar Necesitamos. y con mucho detalle, se lo prometo, buscarlo para enseñarlo. Pero ahorita nomás quería picarlo porque yo me quedé picadísima con eso y me quedé, wow, dije, maravilloso. Vamos a la siguiente pregunta. Amén. Si quieren, ahí tenemos atuncito, papitas, lo que quieran. Están en su casa. Gracias. ¿Quién sigue? Pregunta, por favor, Cintia, que no. Nos quedamos en la 5. Escoge uno y explica lo que sucedió verbalmente. El arca de Jericó, yo escogí. El primer obstáculo era tomar la tierra de Canaán. Era descrito como encierro. Nadie entraba, nadie salía. Dios dio instrucciones claras. El arca tenía que ser la figura prominente. Los israelitas debían caminar alrededor de la ciudad 6 veces al día durante 6 días, y el séptimo día deberían marchar 7 veces. Ajá. ¿Y qué pasó? Se cayeron los muros. Pero ellos marchaban ellos solos. No, con la arca. ¿Dónde iba el arca? Primero tenía que ir de primero el arca para que pudiera, o sea, por eso dice que él era claro, o sea, las leyes tenían que cumplirse, las leyes claras. O sea, primero tienes que ir la arca, luego tienes que hacer 7 vueltas, luego, y después de que hagas eso, los muros caen. Acá viene una revelación también. ¿Esa arca era Dios? No. O sea, era la presencia, pero más... Representaba a Dios. Ahora, la presencia de Dios estaba ahí. Sí. Pero no era la caja. No en la caja. Era lo figurativamente que quería decirle Dios, cuando mires esa caja, quiero que te acuerdes que yo estoy ahí. Estamos ahí, pero ahora mira esto. ¿La caja a dónde iba? Delante. ¿Y a dónde tiene que ir siempre Dios? Delante de nosotros. Primero. Esa es la palabra. Primero Dios. Pues como dice la palabra, primero busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Puede aplicar a esta vida? Esto de aquí pasó eso en ese momento, pero ¿cómo esto aplica a mi vida? Así. Lo que tú acabas de decir. Exactamente lo que. Amar a Dios también. Sí, con toda o sea, poner primero a Dios. Sí, creo que el Salmo irá delante de mí como poderoso gigante. Mira. Amén. Amén. ¿Qué respondiste tú, mi amor? Yo también te escogí esa, pero... Algo que más quieras decir. ¿Algún detalle que vimos? Bueno, a mí lo que ahorita se me hizo también padre es que tal vez ellos pudieran decir, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Es medio ridículo. ¿Cómo vamos a dar vueltas y se van a caer los muros, no? Sí. Pero entonces siento que también así a veces Dios actúa, como que nos dice, haz esto, y a veces no lo entendemos, pero Él ve tu fidelidad en hacer lo que Él te pide que hagas, y entonces ya Él actúa y hace otra cosa, ¿no? Amén. Y muchas veces el Señor nos va a romper el esquema. Yo creo que a todos nos ha pasado. Hace esto, di esto, muévete aquí, mueve esto aquí. Y tú dices, ay, pero ¿y si no le gusta a la gente? Y si me dicen esto, y si voy a parecer que estoy loca o no sé qué. Pero cuando obedecemos a Dios y creemos que Él nos está hablando, pues no, tú me estás hablando. Doy mi paso de fe, veo esos muros caerse. Así es. Amén. Amén. Por eso yo aprendí algo hace muchos años que me aconsejaron y sigo aprendiendo, es tú hazlo cuando sabes que Dios te está hablando, hazlo. Porque es mejor hacerlo, porque en el momento que tú no lo hagas y Dios te habló, entonces ahí vamos a ver. Pero y si tú lo haces pensando que es Dios, aunque no fue, o sea, es como que no la pierdes, ¿me entiendes? Sí. Juguémosla. Yo me la juego. Eso es yo. No sé tú. ¿Cómo? No lo entendí ahí. Por ejemplo, Dios me dijo que haga esto. Ajá. Y ya, vamos a hacer el primer caso. Y sí resultó que fue Dios. Okay. Un bien a alguien o hacer algo. Pero resulta que yo pienso que es Dios, pero no es Dios. Pero lo hago. Eso no es pecado. No, porque ya Dios es ve fe. el corazón. Dios ve mi corazón. ¿Sí me entiendes? Sí. Lo peor es no hacerlo
y te pierdes la oportunidad. Pero aparte Eso espero. si hay algo que nosotros creemos que Dios me está mandando a hacer, o sea, si yo en mi corazón siento que Dios me habló y me dijo haz esto, y yo lo hago, teniendo la fe de que Dios me lo puso, y si al final después digo, y si no era Dios y solo era mi corazón el que habló, yo creo que las cosas no se darán, porque no es de Dios. Pero no nos sintamos mal. Ajá. ¿Sí me entiendes? Lo que dices es como que tomemos el riesgo y ya Dios nos guiará si no era por ahí. Porque por sobre todo Dios nos va a Por guiar. pero- Abraham, voy a poner el ejemplo de Abraham. Sí. Según Abraham y Sara, por un momento, al perder su fe, dijeron, bueno, va a ser por Agar. Ok, no, se la pongo esta. Gracias. Ya me agarraste lo que me Abraham, estoy diciendo. Abraham y Lot. Ok, Abraham y Lot. Ya. Miró Lot la Sí. tierra más bonita. eso. Él la miró Sí. llanura, espectacular. O Abraham escogía irse para allá y su sobrino Sí. por otro lado. ¿Y qué vio Lot? Con sus ojos vio la tierra más bonita. Claro. Mentira, era Sodoma y Gomorra. Claro, claro. Entonces, Lot pensó, porque era el sobrino, imagínate andar con Abraham, que era un hombre recto, Claro, correcto, que claro. papá lo había llamado. Sí, claro, Entonces él tenía que estar en la misma línea que Abraham, Claro, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? claro. Y al contrario, este hombre Le fue- pensó y Sí. se fue, y se Se espaturró. metió en un infierno. Pero Pero, intercedió y salió, y después salieron ¿se los salvó? moabitas. Bueno, claro, David no. Bueno, al Pero hay- final, sí. Hay formas también de saber cuando Dios te pone algo, Te lo compro. si es el Dios el que te está hablando. Por Pero ejemplo, te lo confirma te con otras confirma personas. su palabra. Nunca, por ejemplo, cuando Dios nos diga algo, va a ir en contra de algo que dice su palabra. Exactamente. Entonces ahí ya si Claro. Dios me está diciendo algo y está en contra de lo que dice la palabra, puedo yo creer que es Dios, pero Claro. Dios no me está hablando. Exacto. O, no sé. O algo fácil, si Dios me pone en mi corazón, yo tengo que perdonar. No, pero yo no siento que No, deba perdonar a esta no persona. entiende. No, la palabra dice que tengo que perdonar, no necesito ninguna revelación más, ya está revelada en la palabra. Así es. ¿Sí? O hacer el bien a alguien. Exacto. Mariana, Esas cosas. Y es que, porque yo iba a decir casi igual que Sí. lo que ha dicho Gaby, porque Dios nunca te va a mandar a hacer nada malo. Claro. Y si tú haces lo que tú dices, el Señor me ha mandado a hacer esto, Sí. y después, bueno, no sé si estaré Yo no en un error, pero y después yo siento de que no, como eso, yo voy a creer que es el enemigo el que me pone eso. No lo debiste hacer. No le debías haber, por ejemplo, dado el vaso de agua a esta Ajá, persona claro. o algo así. Claro. Claro. O sea, yo Sí. sé que en ese momento estoy escuchando la palabra de Dios. Ve, anda, dale, ¿no? Dale, Claro. haz. Eso no lo va a hacer el enemigo. Claro. No. Pero ¿qué pasa cuando yo creo? Porque también puede pasar. Yo digo, bueno, yo creo que esto es así. Ah, pero eso es distinto. Yo digo, yo siento que esto tiene que ser así. Ajá. Y yo digo, puede ser que Dios me esté hablando. Pero no es. Dios, en su infinita misericordia. Pues era más o menos lo que decía Cintia, que no iba a Sí. funcionar, no se iba a dar. Sí. Ujú. No Exacto. se iba a- Y se vale pedirle como Gedeón, ¿no? Señor, si pongo el tapetito, de alguna forma confírmame. Si es, ¿cómo? Es si tú estás conmigo, ¿cómo es? ¿Qué quieres? Amén. Quiere algo más, pero... Exacto. O la prédica se acuerda del pastor de los 4 años, del pastor que De la predicó medida, del llamamiento exacta. de Bezalel y de Ajá. Oilab. Sí, que Dios los escogió para hacer esto. Y con unas medidas específicas. Sí, pero o sea, los escoge por nombre a ellos dos. Qué tremendo. Para que, ¿Ellos no son los del arte? sí, 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 ¿no? exactamente. Son los, Sí, los sí, que sí. hicieron todo el arte. Pero qué interesante, ¿verdad? Sí, claro. No estamos confundidos, ¿verdad? No. Estamos claros. Ok. Entonces, se dieron cuenta que... ¿Qué pasó antes de que cayeran esos muros? ¿Qué hizo Dios que hicieran? Gritar. Y después que gritaron... Sí, porque muchos pensamos que cuando da vueltas es que se cae. No. No, Se no. dieron vueltas y gritaron. Sonaron las trompetas.
gritaron Sí, también. sí, gritaron. Pero es la obediencia, ¿no? En esa obediencia. O sea, son cosas... Pero es gritos de guerra, por eso en lo espiritual es necesario el grito de guerra. Amén. Exactamente. Pero era la obediencia. exacto, pero Era la esos obediencia. gritos de guerra Lo que tiró eso fue la aúllan al obediencia. enemigo. ¿Y que era lo que sostenía? Era el enemigo en lo espiritual, sostenía esas murallas y caían. Exactamente. Mira, ve qué interesante lo que está diciendo él. Ahora dime una cosa, solo para pasar a las otras ustedes, porque ella es la única que ha dado su... No, tú también. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de gente vivía aquí? ¿Adentro o afuera? ¿Jericó? En Jericó. ¿Qué tipo de gente vivía ahí? Y- Eran, ajá. Gitano, ¿no? eran gigantes. No. Eran gigantes. Acuérdense cuando, ¿cuántos años? 40 años antes. No, 38 exactamente. 38 años antes, ¿qué pasó? Cuando fueron los 2 espías. ¿No dijeron que ellos eran como La langostas? tierra de Langostas. Ligan, sí, La exacto. tierra. Somos como langostas. Sí. Nos van a matar. Se dice fue cuando Josué dijo, Josué y... Caleb. Si Dios nos ha entregado a la tierra. Sí, a la tierra, sí. Vamos a ver, seguimos. Jaime, ¿cuál escogiste? La También. misma. ¿Y tú, mami? Ajá. Yo también he puesto el arca en el A todos nos gustó esa. Ok, a todos les gustó esa. Pero vamos a pasar antes de que pasemos a Egipto. Acuérdense en el Jordán, Sí. que no entró Moisés. Así es. Vieron que cuando la distancia de ellos con la gente del pueblo, porque era santidad, este estaba Sí, santo, sí, era como decir más o menos de aquí al Dafrin y Blur. sí, casi 1 kilómetro, Era una distancia. casi. Era como, no sé cuánto en codos, me olvidé ahorita. Pero lo Ahí dice. dice, allá abajo está Acá la, está, ahí la está. conversión. Vamos a leer. Sin embargo, sí, aquí está. Sin embargo, dejaréis entre vosotros y ella a una distancia de unos 2000 codos. No os acerquéis a ella para saber el camino por donde debes ir, porque no habéis pasado antes por este camino. Dice, yo te voy a mostrar. Yo te voy a mostrar. Fueron Amén. 914.4 metros, Metros, metros. porque estos serían kilómetros y Pero- estos serían No. metros. Ahí serían 1000 metros en 1 kilómetro. Imagínate. Pero más o menos de aquí a Dafri, ¿verdad? Calcula. Mil, Más o menos. sí, Calcula. más o menos. ajá. Sí, porque Claro. yo lo averigüé. Sí, un Yo me kilómetro. acuerdo de lo que sí, yo me averigüé que era más o menos eso. Ok, entonces seguimos aquí. No, ahorita yo no, mi amor, gracias. ¿Quién me voluntario para leer esto? ¿Quién me ayuda? Yo lo leo. Va, con voz fuerte, de generala. Primera de Samuel 4, 5 al 9. Sí. Dice, cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, con mucho miedo dijeron, Dios ha venido al campamento, ¿qué va a hacer de nosotros? Nunca antes nos había pasado algo así, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará del poder de este Dios tan poderoso? Fue Él quien castigó a los egipcios con plagas en el desierto. Ya está, ya se había hecho famoso el Señor. Claro. Hermanos filisteos, tenemos que luchar con valor para no convertirnos en esclavos de los hebreos, como ellos lo han sido de nosotros. Portémonos varonilmente y peleemos. ¿De qué parte estamos hablando de la Biblia? ¿Qué pasó? Estaban en una guerra, Israel contra... Los filisteos. ¿Se acuerdan de alguna persona que era de filisteo? Muy conocido. Goliat. Goliat, ok. Solamente como dato curioso, bueno, dato histórico, saben que los filisteos, Filistea, ¿verdad? Filistea, ¿está bien dicho? Filistea. Filistea. Viene, en los idiomas de ellos, viene derivado a la palabra Palestina. Péguenle cuidado con eso. En la época de Jesús, Israel no se llamaba Israel en ese momento. ¿Cómo se llamaba? Palestina. ¿Y sabe quién le puso Palestina? Los mismos romanos para burlarse de los judíos. Buen dato. Buen dato. Solamente como dato curioso, es parte de la historia. Regresemos a esta historia.
¿Qué es lo que pasa? Están en guerra, pero los israelitas fueron a la guerra, pero no llevaron el arca. Traigan el arca para ganar. Error. Se fregaron. Error. Qué perro. Traigan el arca. Cuando llega el arca, gritaron tanto los soldados israelitas porque como ya habían ganado muchas veces, ya habían tumbado murallas, ya habían hecho 1000 cosas. No, el arca viene y aquí ganamos. El amuletito viene y ganamos. Es como buscar una prédica. Usted dice, Jaime, vamos a predicar. Predica. Entonces, en vez de yo buscar la presencia de Dios, voy a la presencia de Google. Entonces, ¿qué significa? Y saco la prédica ahí en Google. Cuando llego allá, todo el mundo está en la prédica así. Ajá. Claro. O, muy bien, o podemos decir, si no viene fulanito a predicar, o fulanita, esto es aburrido. Ajá. Si esta persona no pone mano sobre mí, No me voy a jalar. yo no quiero que me ponga la mano ese, sino ella, o él. Cuidado. ¿Sí? A nadie podemos idolatrar. A nadie, porque de una manera u otra podemos idolizar a una persona, o sea, sin que nosotros lo querramos hacer. Amén, sí. ¿Sí? ¿Amén? No, eso no es amén. No. No, bueno. Oh, sí, Es amén. la palabra la que se está diciendo. Realmente la arca la utilizaban como, para ellos era como un amuleto de la suerte. Eso. Pero confundieron. Exacto. ¿Cuál era la esencia? ¿Cuál era la idea? La presencia. Dios quería que cuando veas esta arca, recuerda, mi presencia está contigo. Amén. Súper chistoso porque realmente los filisteos sí reconocían que venía Dios y los mismos... Wow, no había visto esa parte, siquiera, ¿sí? ¿no? Y Tienes ellos mucha sí- razón, veía más que nosotros. Ellos sí dijeron, no, ahí viene Dios. Se ¿cómo vamos a acostumbraron, hacer, se no?" acostumbraron. Se acostumbraron. Es como la crucecita de los católicos, ¿no? O Épale. el... Sí, Cualquier cosita un que se amuleto, pone, un rosario, un amuleto. Ya por eso Dios me cuida, Dios está conmigo y Dios ni está ahí. Recuerdo que yo usaba mi crucecita o mi rosario. Porque, Como el santo patrono que... y yo sentía que cuando tenía esa crucecita y ni la tocaba, y yo caminaba por lados oscuros y decía, ay, me está protegiendo, Dios mío, me protege. Y la tocaba aquí. No sé si tú lo has hecho, pero yo sí lo he hecho cuando era católica. Pero realmente no está en el amuleto, no es un amuleto, Dios es más, Dios es espíritu, Dios es verdad, está en mí. Y Él me Ahí cuida. se responde de todos esos amuletos vienen de la tergiversación. Todos esos amuletos. Exactamente, sí, eso es cierto. Roma comenzó a sacar y ahí. Y distorsionó todo. Sí. Exactamente. Sí. O sea, Leamos, sí. yo creo que Dios sí estaba ahí cuidándote, pero no que tuvieras que porque traías la cruz. Claro, O exacto. sea, si un día se te olvidó y Dios no va a estar. ¿no? Claro, pues Dios estaba ahí conmigo. Sí. Exacto, pero en mi idea, Dios estaba aquí. Y ahora en la actualidad pasa de otras formas, ya no pasa así, pero por ejemplo, ¿cómo nos pudiera pasar a nosotros como cristianos? Sería una pregunta. ¿Cómo nos pudiera pasar que cayéramos en Los predicadores, las predicadoras, gente ungida por Dios, nuestra mente se va, o cosas, se nos va, no se nos puede ir. Hay personas que, por ejemplo, van a una iglesia y, digamos, idolatran al pastor y eso. Y he escuchado muchas veces de que el pastor lo cambian a otra iglesia. ponte, Sí, salud. Y hay un grupo de gente, salud, y hay un grupo de gente que los sigue, Ajá. se va con, como quien dice, con el pastor. Tiene followers. Porque están, Como Facebook. ¿no? Están Sí. siguiendo al hombre, no, Claro. no están siguiendo. Claro. ¿no? Claro. Sí, O por ejemplo, yo pensaba que en algo pensé, ¿no? Por ejemplo, Dios le da una estrategia a una iglesia. Y eso funciona y viene otro pastor y dice, eso está funcionando y lo agarra y lo toma. Como algo que venía de Dios, pero era para esa iglesia, no era para este pastor, no era para esta otra iglesia. Y cuando algo de Dios que es Como una original de fórmula. Dios, pero ya lo queremos usar como serie para otras cosas, es cuando, porque Dios Exacto. es un multiforma, Eso es sabiduría, sí, exacto. y el Señor obra de muchas formas, como lo de los gritos, ¿no? O de Que decías ahorita. Exacto. Eso está padre, pero se puede malinterpretar porque, Sí. yo voy a gritar, y el enemigo se va a ir. Y no, él se va en el nombre de Jesús. Así es. Y yo estoy de acuerdo con porque uno siente, ¿no? No estoy Pero no en es el grito contra. de México, ¿no? No. No Para manches. reírnos. Pero hay mucha gente que sin querer de repente cae en esas cosas, en esas
Pues cosas. una forma de orar, una forma así. Sí, porque O de sabe que, orar, ¿no? pastora, Si alza la mano. yo no puedo orar quieto. O sea, No, yo Dios tampoco. a cada persona. Yo sé que me Hay muevo, hermanos que una- oran, Sí. así. Hay otros como yo que tienen que estar dando Yo también, vueltas yo soy de las como que un me león. muevo. Yo soy Entonces, también así. O la adoración, ¿no? Si alzas las manos, Sí. estás adorando a Dios. Pero Y el nosotros, hermanito que está ahí, nosotros que nos movemos mucho, el cuidado que tenemos que tener es el que no se mueve, no juzgarlo. Claro, no, claro. Porque No. Dios sabe cómo está su corazón y cómo ora, ¿no? Así. O al revés, que a veces los que están Sí. callados Sí. juzgan o juzgamos Sí. a los que se mueven mucho, Sí. creyendo que es como demasiado y eso. Exacto. Claro. Decimos, ay, este es muy... Te atreves. Pero es que entra la personalidad de cada quien. Sí. Sí, Entra exacto. la O sea, personalidad puede- y Dios la usa. Sí, o sea, ¿te Dios imaginas no te cómo cambia. oraría Moisés? O sea, ¿qué haría Moisés? ¿Tú te imaginas cómo orarían ellos? ¿Qué harían? No sé, o sea, cada quien... Dios no te cambia tu personalidad. No, pero Moisés terminó siendo el hombre más manso de la tierra, dice la Biblia. Entonces ya yo creo que él tenía un perfil muy callado. Él veía, escuchaba, pensaba y decía, Señor, ajá, ¿qué hago? Después de tantos años, Después todo lo de que tantos aprendió. años de Pero lidiar acuérdate con del ese palo. poco de ganado. del palo, Que lo que en va- vez de hablar la roca lo golpeó. ¿no ves? O sea, pues como no que le entró a salía la su... tierra prometida. Le salía en el carácter. Pero la palabra dice, el hombre más manso de toda la tierra. Yo puedo contar algo. También Dime. como cristianos, yo he visto que a veces sucede eso como que es más de católicos, ¿no? Tener amuletos, pero hasta he visto iglesias cristianas que luego ponen cosas como de va a haber viaje a Israel, ¿no? Entonces como que la gente cree que por estar allá es Épale, más santo o de hay esa más- religiosidad. Eso, como que caen ahí también, Claro, ¿no? Como claro, que claro. eso de... Claro. Yo te voy a decir algo, yo quiero ir a Israel Yo por también, algo. yo también Sí, Para quiero- entender la a mí Biblia. también me Yo también quiero gustaría. ir. Entender Todos la Biblia. queremos ir. quieren ir. Todos nos vamos a ir a Pastora, Israel. porque si usted... Oye, podemos hacer un viaje todos juntos. Así es. Eso es religiosidad. No, mentira. Pero no creer que porque estás allá No, la no, preparación es más no, que voy a fuerte. ir al muro de los lamentos. Sí, exacto. Hay gente No. que sí lo cree, ¿eh? Y que cree que por ir allá Dios le va a revelar algo así O agarran magnífico. Arenita de allá. Ándale, la arena O de... compras un pedacito de la Del Mar astilla de la Muerto. cruz de Jesús. Sí. Las venden, las Que venden pues por fue allá. lo que hizo Martín Lutero, te ¿no? das cuenta. Terminar con esas cosas que no, nada más eran negocio y no era Dios. Exacto. Sí. Voy a averiguar. Mientras hablaba Gaby algo me venía a la mente y decía, wow, de qué manera silenciosa podemos también caer en esto que estamos hablando. Por ejemplo, los métodos, ya nosotros personalmente de orar. De repente decimos, no, pero yo creo que estoy dándole poco tiempo a Dios. Una cosa ya, entre comillas, darle, bueno, sí, estoy dando poco tiempo a Dios. Pero ya sentirte condenado. Claro. No porque fulanito lo hace 3 horas. Sí. Sí. Y te cuentan, no, yo lo hago 3, 4 horas ahí sudando, ahí llorando al Señor. Pero yo entro en 10 minutos, 15 minutos, Señor, 20, 30 ya, lo En máximo. 10 minutos ya le dije todo. Ya sentí su presencia, Ya ya me hablamos, habló, ya me dijo lo que necesito escuchar. Pero cada hijo es diferente. Cada quien. Pero yo ¿qué pasa si yo quiero hacer lo que el otro quiere hacer? No. Y digo, como yo no llegué a hacer lo que está haciendo este, que se le ve, wow, qué ungido se le ve, y no lo estoy haciendo, entonces yo Me creo que siento estoy mal. Condenado. Entonces estoy agarrando que esto es un método. Eso. O sea, sí me hago explicar, o Sí, sea, sí. tener Sí, claro. cuidado. Tener cuidado. El problema es cuando Dios sí te habla Ah, y es no otra cosa. respondes. Señor, levántate a las 4 de la mañana, levántate a las 3 de la mañana, ya, te pones a orar, ya. O sea, ¿qué voy a hacer? Porque te está dando una dirección personal a ti. ¿Sí? Amén. Muy bien. ¿Qué dice aquí? Leamos el Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. Qué bonito. Nosotros podemos hacer lo que ninguno de ellos pudieron hacer. Ellos no tenían una Biblia como tú y como yo. Y no podían mirar la historia de todos ellos. Ellos no miraron nuestra historia. ¡Qué bendición! Pero así, a través de Cristo, podemos entender esto. Ellos no entendían mucho. Ah, ya la canté. Sí, ya le cantaste. Estoy lento, ¿eh? No te preocupes. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, Jaime, léelo, por La favor. número 7. 6. Vamos a leer antes que lean, por favor. Juntos. El antiguo, cada uno lea uno. A ver, Cintia empieza. El Antiguo Testamento es una suprema revelación de Jesucristo. Desde Génesis hasta Malaquías, las escrituras dan testimonio de Cristo. Gaby.
Jesús dijo, Juan 5:39, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Debemos Espérame. leer. Ese es otro ejemplo. Espérame, yo no quiero pasar esto por ahí. Vamos a Juan 5, porque yo quiero saber a quién le está hablando. A los Yo sé, fariseos. pero yo sí, quiero sí, ir ahí porque quiero que lo leamos. ¿A quién le está hablando Jesús? Juan 5:39. Ese es otro ejemplo de lo que ahorita decíamos. Amén. Amor, ¿dónde está Juan? Los métodos, En el Nuevo religiosidad. Testamento. Juan 5:39. Dice 5:39, ¿no? A ver, léelo. Dice, pero bueno, ese es el 38, el del A 38. ver, sí, por favor. Pero 6 dice testimonio de Juan porque las horas que están del 37 también el Padre. ¿Desde cuándo lo leo? Donde consideres. ¿Qué dice antes? Dice desde el 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si oí testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibí testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando de los maestros de la ley, ¿verdad? A los religiosos, los que se sabían Se los maestros. aprendían la palabra, la estudiaban. O sea, de eso que pero tú estás leyendo desde que vino de Moisés la ley, la Torá, todo lo que tú estás leyendo soy yo, en vivo y en directo. Y no la creían. Y no me estás mirando, yo soy la revelación de esa palabra. Qué maravilloso. Porque aún tienen el velo, como dice. Tienen el velo, Aún, la palabra lo dice. Sí. que aún tienen Sí, el velo. sí. Como decía Jaime. es la religiosidad lo que Sí. también te quita los Sí. ojos de Dios, ¿no? Que Así te es. enfoques en otras cosas que no. Así es. Amén. Y Gloria. la palabra misma en sí nos salva. Lo que yo también entiendo, la Biblia palabra. en sí nos salva cuando la creo, cuando tomo fe y la hago mía. Entonces hallo a Cristo, hallo la vida eterna. Pero puedo ¿Por qué ser un dice la letra, ateo. la letra mata? Pero ajá. Pues se está refiriendo a la letra mata. ¿Por qué la letra mata? Cuando no la vives, Cuando cuando no la crees, cuando Porque no se es vive muerta. la letra. Te vuelve Ya, religioso. es una Porque letra. es muerta, exacto. Exacto, es muerto. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Gloria, ¿qué dice la siguiente? Interpretando lo que ellos anuncian y lo que Constantemente. constantemente ellos Dan dan testimonios testimonios de de Jesús. Pero dice, debemos leer las escrituras del Antiguo Testamento a través de los lentes de Jesús. ¿Qué pasó en esta parte? Podemos apagar la lucecita, mamá. ¿Se acuerdan de esta parte? A ver, Jaime, ¿cuándo es esta parte? Cuando ya había resucitado Jesús. Ajá, ¿y qué pasó? Y estaba todavía 40 días, tenía que estar en la tierra, ¿verdad? Sí, pero él Entonces, ya había resucitado. Entonces ya sus apóstoles estaban como que ya está todo perdido, perdimos el tiempo. Hablamos de la semana pasada que Pedro estaba tirando la red, pescando. volvió Exacto. porque y bueno, y entonces estaban todos pensando de que ya no pasó Murió nada. nuestro líder. Y bueno, no tenemos a nadie. Gracias. ¿Quieren que apaguen toda la luz o está bien? No, así está. ¿Está bien? Bueno, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis estando tristes? ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe las cosas que han acontecido en estos días? ¿Qué cosas? Concernientes a Jesús Nazareno,
que fue profeta poderoso en obra y en palabra ante Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron los sacerdotes y los gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Y fueron algunos al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Oh, vosotros, lentos para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria? Pero yo creo que ahí tendría que ser oscuro porque ellos no se daban cuenta que era Jesús. No lo reconocieron. No lo reconocieron a él. Acuérdate que ya estaba con un cuerpo glorificado. Claro, por eso es que después tuvo que enseñar. Sí, no lo reconocieron. Quédate, porque se hace tarde ¿Ves? O sea, se y el supone que día estaban de día. ya ha declinado. Estaba como que durante el día estaba oscureciendo. Ya declinado. O sea, ya estaba oscuro. Estaba 6 de oscuro. la tarde. Que se oscurecía. 6 o 5. Partió el pan. Ahí lo reconocí. Nuestro Padre, damos gracias por tus bendiciones. Amén. 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 ¿No ardía nuestro corazón en nosotros Amén. mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abría las Escrituras, Debemos regresar a Jerusalén ahora mismo. Se había hecho realidad las profecías. Amén. Si nosotros vamos a las profecías de Isaías, por ejemplo, que es casi todos los... Jesús habló de Isaías, Pablo habló de Isaías, Pedro, o sea, muchos de ellos hablaron, porque cuando dice la escritura, ¿a qué escritura se está refiriendo si no había la Biblia? Los rollos, ¿no? Los rollos, pero ¿de dónde? ¿Cuál? Del Pentateuco. Exacto, la De ley. Los primeros 5 Pero libros. también tenía los históricos. Pero la ley era los 5 primeros, exactamente. Pero acuérdense que teníamos más. Ya había más rollos. Y Isaías Los apócrifos. son los profetas. Isaías, los libros de los profetas. Pero en el libro de Isaías ya habían dicho que venía este Salvador. Entonces me dice, no ha leído las escrituras, y él comienza a decirle las escrituras. Por eso dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos leía la escritura? Porque se había cumplido eso que habían profetizado de él. Solo que ellos hasta ahí no se habían dado cuenta que estaban enfrente de Cristo. Ven. ¿Sí? Ahora sí, Carlita, puedes prender la lucecita ahí con tu manita. Gracias. Leamos Hebreos 10. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacen perfecto a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero estos sacrificios, son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten el pecado. Solamente los cubría. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, ¿qué dijo Cintia? A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste
un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Amén. Siguiente pregunta, por favor. 7, ¿no? 7. Mientras va leyendo voy a leer lo que dice aquí. El Espíritu Santo, al inspirar el texto, planeó revelar al Hijo de Dios en la historia, a través de los rituales y eventos del Antiguo Testamento. Acá se prestaban esos sacrificios, pero Jesús fue el Cordero sin mancha y sin arruga. Porque así se le llama. Así es. El Cordero que quita. El pecado. Y aquí que metían animales para quitar el pecado. Y aquí que metían miles de ovejitas todos los días matando, acá comiendo. Ese sí era todos los días. El que está el hombrecito, todos los días. Ese humo no se podía apagar. César. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esa era la representación. Perdónanos, Señor, estamos arrepentidos. Perdónanos, perdónanos, perdónanos. Está diciendo, todos los días me tengo que poner a cuentas con Dios. Tu pregunta. ¿Cómo vemos la 7? ¿Cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Cómo vemos a Jesús en él? Antiguo Testamento. A ver. ¿Cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? ¿Qué pusimos? Yo puse, lo vemos como el Dios que está en nosotros, que camina con nosotros. Y que nos sentimos ¿A dónde veo Jesús aquí? ¿Dónde está Jesús? en el... Esto es lo que representa, ¿no? La caja. Ajá. Es lo que representa que está la presencia, La presencia de Dios. La presencia de Dios. ¿Qué pusiste tú? Como una suprema revelación de Jesucristo. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Dice, ¿cómo vemos a Jesús en el Antiguo Testamento? Exacto. ¿Cómo lo vemos aquí? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el arca del pacto, ¿no? En los sacrificios, ¿verdad? Gaby, Bueno, en el lugar santo. explícanos un poquito, a ver, todo esto que ya que tú hiciste. No me lo sé mucho, pero. A ver, cuéntanos. Cuéntanos la historia. Aquí en el lugar santo. ¿Me perdonas un ratito para, Sí. para que, como vas a dar una explicación un poquito extensa, yo te conozco? No. Carisita, tu respuesta. Ah. Dale. Pues yo lo puse que lo vemos como anunciado en profecías de que iba a venir a Ajá. hacer un último sacrificio por nosotros. Exacto, como una suprema revelación. Revelación. Cuéntanos, Carisita. Que Dios te use. Bueno, aquí hay algo padrísimo porque cuántas puertas vemos que hay para entrar a lo que es una sola puerta. No había puerta ni aquí, ni había puerta ni acá, ni acá. Solo había una sola puerta en la parte norte. Ay, ya no me acuerdo. No me acuerdo, pero solo hay una sola puerta a la presencia de Dios. Ujú. Y de la palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento que hay un solo camino al Padre, que es Jesús. Y desde ahí podemos ver a Jesús, que es el camino al Padre. Después aquí hay otra parte donde se hace el sacrificio y la limpieza. Este es el lavacro donde ellos se limpiaban las manos y los pies, ¿no, mamá? Sí, no. Que era de hecho de bronce Este era de bronce y me encanta y porque podías mirarte ahí. me encanta que dice la palabra que el bronce de esto era incontable. No se podía, tenía tanto bronce que no se podía contar. Y así yo digo, así debe ser nuestro corazón, nuestra ofrenda hacia ti, Señor, incontable, que no se pueda contar todo lo que nosotros le damos al Señor. Y bueno, ¿quién es el que nos limpia de todo pecado? Cristo. Y después acá La primera tenemos- cortina. Pero ¿qué tenía que pasar de Limpiarse, aquí limpiarse. para llegar acá? Ok, Ajá. hay un sacrificio, Ajá, hay un sacrificio, después una limpieza ajá. y Sí. después de la limpieza entran al Entró lugar aquí. santo. Pero ¿quiénes podían entrar? ¿Aquí quién podía entrar? Eran levitas. Acá todos los levitas, ¿Pero él entraba al pueblo aquí? No. solo No. los levitas, los que adoraban a Dios, los que ministraban la presencia, Muy los bien. que Las 12 servían a Dios. tribus. esos estaban levitas. acá, Levitas. y acá. Ya tienen tarea quiénes son los levitas, ¿eh? No se olviden para otros. Los levitas era como una No, tribu. tú digas No, nada. sí. Ellos son tarea de ellos. Bueno, Pero aquí solo había un sacerdote, que era Aarón.
Este Aarón, Y su hijo, ¿no? Sus hijos. y, sí, bueno, Ya. era el que hacía el sacrificio. Y era el que entraba una vez al año. Acá, hasta acá. Hasta Él acá. entraba hasta acá. Pero para llegar acá pasaba todo este proceso, ¿no? Entraban por la puerta, se hacía el sacrificio, se limpiaba las manos y los pies. ¿Se acuerdan que Dios le dijo a Abraham, quítate las sandalias de tus pies porque vas a Dios le entrar? dijo a Moisés. A Moisés, pero Porque ajá. el lugar que Esta es la toca santo presencia. es. Ajá, ¿Y dónde está el humo? acá. Acá, pero recordemos algo interesante, Gaby, espérate. Que aquí eran sacrificios todos los Todos días. los días. Desde el pueblo que traía siempre. ¿Ustedes se acuerdan cuando decían el leproso se sanaba, por ejemplo? Estoy parafraseando, ¿ok? Sí, No tenía está que llevar la textual. ofrenda para el, ¿A dónde? al Acá. templo. Acá. Ajá. Ya, claro, el templo de Salomón, pero recordemos que este es el templo móvil, Lo mismo. el primer templo. Antes de que Este fue antes de estableciera- Salomón. antes. Salomón ya fue de cemento, No, sí, pero sí. idéntico. Pero era lo mismo. ¿Estamos hasta aquí? Sí. Ok, entonces, aquí era por esos favores. Pero entonces cuando Jesús le decía, ve a pagar, ¿a dónde? O sea, aquí, Aquí era el todo atrio. del pueblo, Este era es el atrio. Pero entonces existía todavía en los tiempos de Jesús. Claro. Pero la ya presencia los de Dios ya no estaba ahí. El arca ya no estaba. Porque ya era simplemente. El arca ya estaba... Esta arca se desapareció Perdida. desde 600 años, ¿no? Sí, pero esa es otra historia que yo tengo algo preparado para ustedes, algo especial. Ok, bueno, una cosita chiquita. Sigue, por favor. Ya. No te voy a interrumpir. Bueno, esa es la parte más increíble. Bueno, todo es increíble, pero cuando entra aquí el sacerdote, ¿Crees que puedes sacar los elementos para que podamos Sí. verlo? cuando entra al lugar santo, que es el previo a estar en la presencia de Dios, el camino, lo que lo lleva a poder entrar en la presencia de Dios, que es el arca, tiene que pasar por estas, Ahí no se ve. donde encuentra el, ¿cómo se llama? El candelabro de La 7 menorá, brazos. de los La 7 menorá. brazos. La menorá. Es un candelabro con 7, que durante todo el día que el sacerdote estaba aquí, esta luz nunca se podía Y recordemos que acá estaba el pelo de la oveja y otras telas, ¿verdad? de cabra. Ajá, pero la cabra estaba encima o abajo. Arriba. sí. Arriba, pero había otras telas aquí. Sí. Ajá, bien. Entonces, ¿Y quién es la luz del mundo? ¿quién es la luz del mundo? La luz del Jesus. mundo. Estaba representando, o sea, estamos viendo a Jesús. Jesús aquí. Así es. Aquí estaba ¡Wow! representado ¡Aleluya! como la luz del mundo. Aquí esto de día y de noche, esto nunca se podía pagar. Y después acá tenemos la mesa De de los los panes de la propiciación. ¿Qué son? ¿Qué dijo Jesús? Que Él es el Pan de vida. de vida. De vida. Él es el pan de vida, exactamente. Eso es increíble. Y también está el incienso, el altar del incienso, ¿Qué que son? son las oraciones, ¿no? De ¿Qué los dice santos, Apocalipsis? de los santos. Son las oraciones de los santos, pero Amén. también la Biblia dice en el Salmo 2 que Cristo está intercediendo día y noche por nosotros. Entonces volvemos a ver a Cristo En todo. aquí. Y Cristo es el camino a la presencia de Dios. Es la antesala a la presencia de ¡Qué Dios. maravilloso! Entonces, la luz, el pan de vida que alimenta nuestro espíritu y la intercesión que nos lleva al corazón de Dios. Aquí está Cristo representado para entrar a la presencia de Dios. Y todo tenía oro, oro, bronce, todo. Todo eso Todo era eso era, cubierto todo de eso oro. era lujo. Para llegar o sea, al Padre hay que pasar Por primero Cristo. Pero por aquí el entras Hijo. por la única por el puerta, Hijo, ¿no es cierto? por el Hijo. Pero solo Y una Él es la persona ya entraba puerta. acá. Y también dice que Él es la puerta. Él es la puerta. Sí. Él es la puerta, Él Wow. es la entrada, Él es el único camino. Sí, Él es la puerta de las ovejas. Entonces, Y aquí en el arca, esta era de madera de acacia ¿cómo se llamaba forrada, esto? pero la propiciación, propiciatorio. el propiciatorio, este era de oro puro. Esto sí tenía madera. ¿Qué pero se llamaba este era- la tapa? Propiciatorio, La tapa. la tapa la sacaban entera así, con los dos querubines, Los dos querubines mirando. Mirando. la cabeza, los ojos mirando hacia abajo, hacia abajo, ahí le falta. como cuidando lo que está acá adentro. ¿Estamos bien? Pero dentro de aquí, ¿qué había la visita? Pues La vara de Aarón. no, pero aquí. ¿Dónde bajaba la presencia de Aquí. Dios? Ah, aquí. En medio de los querubines. Sí, Exactamente. Sí, aquí era sí. donde echaban la sangre. La sangre, La sangre del para muchacho. cubrir el pecado. El pecado. Ok, ¿y qué más que teníamos adentro? Y aquí adentro La vara de Aarón. solamente había, aquí hay 3 cosas, pero eso las agregaron después, ¿no? Cuando se La vara de Aarón, construyó esto al principio, el maná. solamente estaba, Ajá. sí, Las ¿no? tablas de Sí, la sí, ley. Solamente estaban Los 10 los mandamientos, 10 mandamientos. escritos con el dedo de Dios. ¿No era bien? Sí, Ya, ya. Sí.
Y Pero- después, tiempo después, Pero siguió aquí. O sea, Ah, esto ya, sí ya. se puso aquí. Pero, Ya. pero sí, o sea, sí. el El maná, Ah, ya, porque ellos ya. comieron maná, Ah. para que quede como testimonio que Dios le dio de comer en el desierto Mm. maná. Ya, claro. Le fueron Y- guardando ahí. y- la, Pero ahí hay que ponerle las florecitas. y la vara de Aarón que reverdeció, porque era una vara que a pesar de que ya no tenía, Que no no estaba estaba conectada, plantada. no estaba plantada, en un momento dio fruto, dio florecitas. ¿Y qué más dio? A ver, Flores, las florecitas. Continúa, almendras. Flores de pero, almendras. o sea, hubo fruto. Hubo fruto. Exacto. O sea, wow. Y esa fue la forma en que Dios Qué maravilloso. mostraba siempre su poder. Ah, y esa era la vara que abrió, esa fue la vara que abrió el mar. rojo. Todo lo que fue usado por todo el tiempo. Ujú. Ok. ¿Cómo esto es en la vida de un cristiano? ¿Ya lo visualizaron? Sí. Cuéntame. A ver. Tú eres tú. A ver, ve Gloria, ¿qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Ah, Tú llegaste por, por esta puerta, ¿qué es? la Jesús. 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 Reconociendo tu pecado. Acá confieso o reconozco mi pecado. Sí. te Acá lava. me limpio Ajá, ¿no? te lava, él te ha lavado con su palabra, con su... y entraste, Entonces te encuentras con Cristo. acá recibiste el pan, sí, recibo el pan. pero recibo- ahora tú eres parte de ese pan, porque ahora tú llevas la palabra. ya. ¿Vieron? La Tú eres la luz también del soy, mundo. Soy la luz Y eres una intercesora. y soy una intercesora. Pero aquí Pero esto de esta Yo- cortina, ¿qué pasó? Ya no está esta cortina. ¿Qué Se pasó? rasgó el velo, Se rasgó el velo de arriba hacia abajo. y estás en la presencia de y Dios. ya estoy en la presencia de Dios. Pero El velo de 30 he centímetros. tenido De que- grosor. he tenido que pasar Se rasgó, ¿no? ese fue. De arriba hacia para abajo. poder llegar a, No de abajo a hacia la, arriba. a la presencia de Ningún Dios. hombre la pudo Tengo rasgar. que La pasar regó Dios. Amén. por... Todo esto. Pero ahora Por ya no todo. tenemos que hacer todo esto. No, claro, porque ya lo tenemos, pero él dice, como dijo Jaime, el camino, la verdad y la vida. Ujú. Entonces, para llegar acá ¿no? a la vida, Ya a tengo través que de pasar Jesús. ya. Todo Todo es esto, primero a través del Hijo. Exacto. Exacto. Y llegas a la presencia de Dios, cubierta de su sangre. Ya. Porque aquí que derramaba la sangre. ¿Y qué está sobre ti? La sangre de Cristo. La sangre. Entonces entras a la presencia de Dios. Ujú. Si no, no entramos. ¿Qué significan la menora? ¿Qué significan los 7? Y ya se los vamos a dar la próxima. hay una cosa bien bonita de las cortinas, que ya no tiene muchas, pero eran las cortinas de como 30 centímetros, muchos pedacitos, y todas estaban unidas por Argollas. argollas de oro, y todas eran de diferentes colores. Y eso significa, esas argollas tenían cada uno un significado. no tanto las argollas, sino los colores, los Ajá. diferentes colores unidos, Ujú. significa la diversidad del cuerpo de Cristo, todos unidos en la presencia de Dios. Un aplauso para Cristo, por favor. ¡Wow! ¡Wow! Estamos aprendiendo rico. Sí. ¡Wow! Gracias a Dios. Ok. Bueno, Gracias, Javisita. Nos quedamos pensando, ¿no? quiero algo de Isaías 11. Da. ¿Sabe qué es Isaías 11? 1. No, no me acuerdo. Dice, saldrá una vara, Isaías 11.1, saldrá Ah, una right. vara del trono de Isaí Ajá. y un vástago retoñará de sus raíces. De la tribu de Judá. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, Ajá. espíritu de sabiduría, Ajá. espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. 7. Amén. ¡Wow! El número Espíritu 7. de Dios. Perfecto. ¿Quién es? Jesús. Jesús. Oh, esos son los 7 Pregunta. espíritus de Dios que hablan en el Pregunta. Sí. ¿De qué linaje viene Jesús? De De la tribu de De Judá. De Judá. Sí, de David, viene de David, por eso él le dice a David. hijo de David, Exacto. león de Judá. Ujú. ¿Entendí? ¡Ay! Jesús, hijo Hermoso. de David. Vamos. Vamos, 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 vamos. Pero creo Y que creo me pica el que cuerpo de medio. ¡Ay, qué hermoso! Perdón. lo que yo quería decir es que así tan didáctico se aprende mejor. Claro, precioso. Y una cosa más, lo último que quiero decir que a mí me super impactó fue que decía que Dios le dijo a Moisés, Moisés, pídele al pueblo ofrenda para que me creen un altar.
un lugar, un arca. O sea, todo esto fue construido con las ofrendas del Del pueblo pueblo. de Dios, del mismo pueblo. Ahí no era, ay no, yo no voy a dar, no, No, ahí no, era no. lo mejor. Y todo era oro, Pero ¿de bronce, dónde ¿De salió? dónde plata, école, ya me ganaste? ¿De dónde salió el oro? de Egipto. De Egipto. ¿Y la Biblia qué dice sobre las riquezas del mundo vendrán a nosotros? Exacto, de Por los eso, impíos de a los los hijos de impíos Dios. a los hijos de Dios. Así que reclamen su Cuando, dinero. cuando salía el pueblo de Israel de Egipto, los egipcios les daban a Le ellos. dieron el, uff, Sí. ellos Exacto. salieron al desierto. Si no, ¿cómo iban a armar esto? Así es. Porque eran esclavos. Y un esclavo no tenía tenía nada. nada. Pero Dios no dejó que su pueblo se vaya con una mano y bien adelante. Eso, así El es. Señor los llevó con riquezas. Amén. Así es. Y ahí dice la palabra que en 40 años no se le gastó ni el calzado, De su comieron maná, comieron las palomitas. Palomita. Codornices. Ahora, en el otro próximo capítulo es el maná. Amén. Ustedes se van a dar cuenta por qué el maná dice, el maná tenía un significado de la leche y la miel. Y ahí nomás se los dejo, ahí lo van a estudiar. Ya. Ok, creo que ibas a decir algo, perdón. Claro, lo que tú dices, sí, es que el Señor dice que nosotros somos cabeza, no somos cola. Amén, así es. Amén, Él es nuestro proveedor en todo. Y también otra cosa más, Ah. ¿cómo debemos construir la casa de Dios hoy? ¿Cómo se sostiene la casa de Dios? Nosotros mismos. Nosotros mismos, que a veces creemos que solo el pastor o la pastora o los líderes tienen Amén. responsabilidad. Así Y es. no, desde el principio Dios estableció, dile a mi pueblo que traiga ofrenda para crear un lugar para Los mí. levitas Amén. no trabajaban. No. Ellos los sostenían las Exacto. otras tribus. Exactamente. ¿Tenían tierra los Ellos no levitas? podían. No tenían No tierra, porque ellos solo se dedicaban al Al servicio de Dios. Amén. Nada más. Y ahora ustedes van a averiguar por qué fueron escogidos. Colosenses 1, 26, 28. Nueva versión internacional. Lean conmigo. Esta es una revelación que está en la palabra de Colosenses. Seguro lo hemos leído. Pero como ya estamos aprendiendo esto, voy a entender lo que dice la Escritura. Amén. Vamos a leer. Anunciando el misterio que se ha mantenido Oculto. por siglos y generaciones y que para muchos hasta el día de hoy es oculto. Pero que ahora se ha manifestado a quienes. A sus Los santos. santos. A nosotros. Aleluya, aleluya. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo. En ustedes la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Esto era un misterio para todos ellos incluso. Para el tiempo de Isaías, para todos ellos. Ellos estaban esperando cuál es el siervo que vendrá, el siervo sufriente, el siervo que va a venir, el siervo que viene, el escogido. No entendían, pero nosotros estamos mirando atrás. Amén. Y nos damos cuenta que esto se me reveló hoy en día. Jesús es la máxima revelación. Veo a Jesús, veo al Padre. Así como estaban en camino de Maús, que inclusive Exacto. lo tuvieron en su cara. Y no- sabían la escritura. Wow. Wow. ¿Qué dijo la última palabra Jesucristo? Consumado es. Que significa tetelestai. 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 Consumado es. ¿Qué sabe qué significa? Hecho está como ya se Cumplido, hizo, hasta la cumplido. última ¿Cuántas palabra. palabras dio Jesús en la cruz? Las 7. Las 7. Otra vez 7. La última palabra, ¿cuál fue? Tetelestai. ¿Qué quiere decir? Se acabó la Fue deuda. cumplido todo. Que la deuda había sido, Cuéntanos. que la deuda había sido pagada, ya se habían borrado todos nuestros pecados. Hay un ejemplo del cheque. ¿Quién lo cuenta? ¿Quién cuenta el ejemplo del cheque? ¿Dónde está el libro? Ah, del Poquito. cheque pospechado, ¿no? Cuéntanos. Pues es que no, o sea, mi ¿Alguien- cheque un poco revuelto. ¿Alguien lo entendió? ¿El cheque posfechado? Ok. Es por ejemplo que Que yo no, dice que, yo no tengo fondos en mi que, banco. que yo voy, bueno, Gracias. más o menos como Sí. lo entendí, que por ejemplo yo, Cintia, te debo a ti, Mariana, y yo te quiero pagar y entonces te doy un cheque pospechado y te digo, para tal fecha tienes que cobrarlo, Ajá. porque si lo cobras ahorita no hay fondos en mi cuenta. Exactamente. Entonces va a ser hasta que, no sé, el 29, no sé qué, Exacto. que yo tenga fondos en mi Exactamente, cuenta. exactamente. Pero viene otra persona y te paga por ti y me da el dinero a mí. Sin que tú hagas nada, por pura gracia. Pagó tu deuda. Ahora,
Esto es un cheque posfechado. Así es. Estaban matando cada año, haciendo sacrificios, haciendo todo, pero realmente no se había realmente quitado la culpa. Así es. Como Realmente. decir, no pasaba nada. Se cubría para que pudiera Se el cubría. Señor, la presencia de Se Dios. adelantaba un pago. o sea, Era como una garantía. de Era como que una algo iba a garantía. pasar. pero Exactamente. No había pasado todavía. Pero cuando Jesús dice consumado es, está Ahí diciendo sí ya. se acabó la deuda con la humanidad. Sí, Yo pagué el Amén, precio por ellos. Amén, amén. Mi sangre los limpia, mi sangre, porque dice, no hemos sido comprados Amén, por Cristo. precio, Sí, cualquier cosa, sino por no, precio. de precio sangre. de sangre. Pastor, y cuando él dice que él bajó, creo que Apocalipsis, él bajó y arrebató las llaves de, Sí, la, del Seol. de la Sí, muerte. Sí, pero vamos a estudiar esa parte porque yo también tenía ese concepto, pero al parecer lo que está diciendo es que bajó a la tierra, no necesariamente abajo. Al Seol dice, ¿no? No, pero está en estudio eso. Sí. No me meta teología, pastor. Ya no le- me meta teología. No es teología, esa es la adelante y atrás hay que leer, ¿de qué está el contexto? Amén, amén. Pero vamos a estudiarlo bien. Ok, primero Juan 1.7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El arca estaba en el lugar santísimo no para que Israel conociera el perdón, sino para que conociera a Dios. Para reconocer a Dios, el perdón es indispensable. Así, al haber sido limpiados de su pecado, ellos podrían aproximarse a Él con sus manos limpias y corazón puro. Salmo 24.4. Sí. Amén. Entrar con manos limpias. Y corazón puro. Al aproximarse a Dios con otros medios, no solamente era inaceptable, sino peligroso, como cuando el hombre toca el arquita y muere. ¿Sí? ¿Tenemos más preguntas? Vamos a hacerlas, si falta más. Uno dice, ¿cómo ves a Dios? ¿Amigo, juez o castigado? Como amigo. Esa es la última, ¿verdad? No, falta ¿Tú cómo lo ves? como amigo. ¿Qué más? ¿Papá? Es que ahí depende, ahí es donde yo digo. ¿Cómo uno lo ve a Dios? No, es ¿Qué? como la línea de pensamiento te la enseñaron a ti. Claro. Si te enseñaron un Dios religioso, te van a Castigar, enseñar un Te Dios castiga. castigador. De este tiempo. Sí, Amigo. sí. Amigo. Amigo, yo también amigo. Amigo. Pero más. Papá. ¿Qué más? O sea, ¿por qué? Amigo, porque, bueno, más, ahí dice, porque Ya no son esclavos. uno cuando, Sí, no sé. cuando tiene un amigo verdaderamente, Ajá. uno es fiel a ese amigo, Ajá. uno es ay, uno quiere dar, como decir, la vida por el amigo. Ujú. ¿no? Y la dio Él por nosotros. No, Él nos llamó amigos a nosotros, Él Jesús. nos llamó a mí. Qué lindo, ¿no? Pero pues también dice la Biblia que Él es nuestro juez, ¿no? Amén, Él es juez. Justo. Él es Pues juez. Justo, él es juez justo. Él Sí. es justo, pero no dice Él es. Él es Nuestro juez. abogado. Sí, es juez, Él es pero nuestro abogado. Juez, abogado. estamos bajo la gracia. Y tiene, Ajá. y por ahí hay un fiscal también, pero ese ya Dios le dio. Claro, pero si nosotros salimos de su voluntad, Pero entonces no sería juez. Pero Dios es Juez es Dios. juez, ¿no? Juez, Dios es el juez. Jesús es tu abogado, ¿no? Ajá. el que aboga Abogado delante de tenemos ti, con el tu Padre. amigo. Abogado tendréis, Con el Padre. porque lo tenemos a... Él es juez. O sea, Dios es Dios Él es es juez. juez. Claro. Por eso. Pero es es que juez dice, justo, dice ¿cómo tu ves a palabra. Dios? No, ¿cómo lo ves pero tú? ¿cómo lo ves tú personalmente? La palabra dice eso, pero ¿cómo tú lo ves? Tú lo ves. Como el Dios castigador, Ah, como el Dios que te va a condenar por todo. No, O- pero igual, todo lo que dice acá, en la palabra de Dios dice, Él es juez justo. yo también. Él es, ¿no? Fue el justo para perdonar. Terminemos la frase. Sí. 1 Samuel 6:19. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor, lo que mi hermano contó, y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Solamente podemos aproximarnos a Dios en sus propios términos, a través de Cristo, no hay otra. El aproximarse a Dios de manera diferente a la que está basada en Él, derramamiento de sangre como expiación por el pecado, te traerá como consecuencia no poder conocer a Dios como tu amigo, sino como tu juez. ¿Qué pasa con las personas cuando abran el libro de las obras y el libro de la vida y no te encuentres en el libro de la vida, sino en el libro de las obras? Esto va a pasar. Así es, porque no es Vas a ser perdonado. juzgado para condenación. Así es. Yo voy a ser juzgada para los premios. Galardón. ¿De verdad? Amén, así es. ¿Estamos ante el trono de Cristo? Así es. Amén. Sí voy a ser juzgada, claro, por las cosas que hicimos, En ¿no? el tribunal de Cristo. ¿Cuánto hicimos en Cristo? Pero para premios.
Algunos pasarán a la justa, Para las coronas. dice la palabra. Sí. Algunos pasarán Apenitas, Rapales. Fuego. de panzas. de pancita. De panzazo, decimos los mexicanos. Pero cuando hay salvación, hay Pero salvación. ahí es las coronas, ahí es lo que habla de los que pasan Los de premios. pancita son las coronas, exactamente, que habla Pablo, creo que habla sobre Vamos a El buscar. tribunal de Cristo, ¿no? Que Sí. es para galardón, entonces, no para... exactamente, entonces, Ajá. juez justo. Y él es un juez justo ahí. Nosotros no estamos ahí para que nos juzguen, para mandarnos al infierno. No, ya no la iglesia no. La iglesia. Ojo, voy a remarcar bien. La iglesia de Cristo, no el que dice que es cristiano. Amén. El verdadero cristiano. Eso. El que está en Cristo, el que es su Señor. Amén. Ahí. Es diferente. ¿Sí, hermanito? No sé si. ¿Ya? Ok, aquí ya, esta parte lo hemos, ya Gaby nos lo explicó muy bonito. Aquí también tengo más explicaciones, está muy bonito también. Les saqué un montón de cosas, están las tres. Deber del hombre, amar a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. Esto nos habla del poder de la resurrección de Cristo y verdades ocultas en la palabra de Dios. Y ya. Ah, ya entiendo, claro. Es que cuando estaba entrando la Babilonia, estaba entrando los... Pasando el arca, cuando se perdió. Claro, Ok, entonces Historia, entraron, ya. habían dos columnas y que hacían, que estaban escondidas. Estaban enterrados, ¿no? Sí. Miren, esta arca, la que enseñó que está, ¿se acuerdan que el La arca cajita. que representa La vara de la que trae. la esta, presencia que de Dios? trae- Esto es lo que representa la presencia La de Dios. presencia de Dios. Sí, ajá. Está perdida, supuestamente está perdida Ujú. Sí, a la fecha. a la fecha. Pero ya hay alguien que dice que la encontró, Sí, que la encontró. un cristiano. ¿Ok? Ahorita se los voy a enseñar. ¿Quieren verlo? Sí. ¿O no? Bueno, yo leí. Sí, claro, porque yo estaba- mándalo de una No, vez. estoy provocando. Claro, mándalo de una vez. Me gusta provocarlos. Ok, entonces, esta de aquí, esta fue el primero. El segundo fue con Salomón, porque en el tiempo de David, esta cajita, ya no estaba esto. Ujú. Lo ponían en una tiendita, como una tiendita pequeña, como una carpita, y metían el arquita y lo cubrían, en ese tiempo de David. Luego, porque el arca estaba para acá, para allá, entonces Ajá. él quiso hacerle el templo Templo. a Dios, pero Dios le dijo, no, No, porque tú has matado a mucha manos- gente. tu sus mano manos está están- llena de sangre, Está llena de tu sangre. hijo Salomón lo No va a eres hacer. digno. Salomón hizo esto, Exacto. pero, A niveles... o sea, a nivel, olvídate, así fue un reino, pero súper rico, millonario. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué se destruyó Jerusalén? por- Los babilonios vinieron y destruyeron Jerusalén. Ujú. sí. Dios permitió eso Ahí es cuando entran los 70 años de cautiverio. después, exactamente. Exactamente. Ya se habían destruido todo. Sí. Entonces, después de los 70 años que cautiverio, lo que hemos Ellos estudiado, comienzan a robar todos los utensilios todo, y todo esto se lo que llevan está- y se lo llevan a su país. Exacto. Oh, Y junto con los rehenes judíos, que ya hemos hablado de la historia los llevan para allá. Y luego por eso vienen a querer reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir el templo. Ya no esto. En el tiempo de Herodes, estamos hablando del año, ayúdenme. No, Herodes ya es 100. No, pero más adelante, antes de Jesús. Por Fue eso, como 200, 300 sí. años antes de Cristo. Y reconstruyeron, No, Herodes no era. déjame acordar, No, era César Augusto. no me acuerdo ahorita. No. No, suena. no, yo creo que César fue, Augusto. espérame, yo creo que fue un Herodes. Ajá, uno de los. Yo creo que primeros, sí, porque sí, uno de los primeros, creo que sí. porque el de Este fue el reconstru- tercero. Antes que viniera Cristo, nuevamente hicieron glorioso, no como lo de Salomón, pero hicieron glorioso. Yo creo que era como decir 2 estadios de fútbol, más o menos, 2 o 3, no me acuerdo bien el cálculo, pero el atrio era grandísimo porque ya otras naciones venían aquí para ciertas fiestas. Ojo, ya dejaban entrar aquí. Pero ya no estaba el arca. ya. ¿Dónde era que Jesús vino a tirar todas las gallinas, los Templo. pollos? ¿Dónde vino a tirar todo? A Templo. revolcarlo. Templo. ¿A qué parte? Lo de afuera. Aquí, al patio. aquí, ¿no? Al patio, aquí adentro. Ah, Bueno, claro, no aquí. sí. Ahí es que, ¿qué han hecho de la casa de mi padre? Una cueva de ladrones. Ujú. Sí. De que era todo súper santo. y nadie Porque era podía- negocio. Se Ahora, convirtió en negocio. ahora, ya cuando Jesús vino aquí, año 0, ya no estaba el El arca. arca ya no. ¿Dónde estaba el arca?
hasta el día de hoy. Ah, esa Está fue la perdida. tarea, ¿no? Pero hay otra cosa más. ¿Por qué Dios permite que ya no esté el arca? Claro. Para que mis Épale, ojos... exactamente. Ya no estén puestos en él. Exactamente. Eso era exactamente.